Bueno, hoy el mensaje es realmente una segunda parte de lo que hablamos hace 8 días. Hace 8 días el tema era avancen en la misión, avancen en la misión. Y el tema o la palabra avanzar está constantemente en las Escrituras como un mandato de Dios. Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela, deja tu tierra y avanza. Anda delante de mí y sé perfecto. Es tremendo eso, ¿verdad? ¿Qué requería Abraham? Pues de fe, de creerle a Dios, creerle a esa voz que le estaba hablando. ¿Y qué? Dar pasos de fe. Es decir, no creerle y quedarse sentado. No, le creyó y avanzó. Y fue. A Moisés le dijo Dios, avancen. A la hora que venían el ejército del faraón y que estaba el mar enfrente y que se sentían ellos que allí iban a quedar destruidos porque no tenían para dónde hacerse, le dijo Dios a Moisés, ¿por qué me hablas a mí? Levanta tu vara y avancen. ¿A dónde? Al agua, sí, al agua, al mar. ¿Y qué sucedió? Y las aguas del mar se abrieron. Cuando ellos creyeron y caminaron en fe. Dios le dijo a Josué, cuando llegaron a las orillas del río Jordán para entrar a la tierra prometida, avancen. ¿Y qué hicieron ellos? Avanzar. Dice, hasta que metieron los pies los sacerdotes dentro del agua, entonces las aguas se separaron. No se separaron primero para que después pasaran. En los dos casos, tanto con Moisés como con Josué, hasta que los pies estuvieron en el agua, las aguas se separaron. Y tiene toda una enseñanza porque nos habla de dar pasos de fe. Es decir, el paso de fe es primero y enseguida viene el milagro, ¿verdad? Entonces vamos en ese tenor, siguiendo la enseñanza. Dios nos ha dado una visión a Casa de Bendición y esta visión tiene una aplicación como iglesia, Casa de Bendición, pero tiene una aplicación personal. Así Dios está hablando también a la vida de cada uno de nosotros a través de esta palabra. Las promesas y la palabra que estamos escuchando profética para este año tiene aplicación personal, tiene aplicación a la iglesia y tiene aplicación a la iglesia universal. Son 3 niveles de aplicación. Entonces yo necesito estar atento para ver a mí qué me está diciendo. A mí me habla de restauración, a mí me habla de recompensa, a mí me habla de crecimiento, de multiplicación, de madurez, me está hablando de salir de la escasez. A la iglesia, Casa de Bendición, ¿qué le está hablando? A la iglesia universal, ¿qué le está hablando? Así que hoy vamos a profundizar en esto y el tema pues es, estamos en la temporada deseada. La instrucción y el mandamiento es, avancen. Pero avancen porque ya estamos en la temporada deseada. Es decir, ya estamos cruzando la tierra prometida, estamos entrando. Hay que entrar a las aguas y dar pasos de fe y avanzar. Cuando hablamos de una temporada deseada, yo creo que todos en algún momento tuvimos o hemos tenido temporadas que deseamos, ¿no? A algunos nos gusta mucho la primavera o el verano o las vacaciones. Al agricultor siempre está esperando. ¿Cuál temporada creen que espera más un agricultor? La cosecha, ¿verdad? Poder ver el fruto de todo su trabajo. Hay muchos que esperan pues la fiesta de cumpleaños o el matrimonio, una boda, o se está esperando concluir una carrera, una titulación. Es decir, hay temporadas que deseamos, cosas que queremos que se cumplan. Y hoy Dios nos está diciendo, ustedes ya están en la temporada deseada. Esto que habían deseado, que habían soñado, ya está al alcance. ¿Pero qué necesitamos? La fe, creerle a Dios. O sea, no es la fe en las circunstancias, no en personas, es lo que Dios está oyendo. La fe está en la palabra. Y ahí es que comenzamos a avanzar. ¿Sí?
Dice el apóstol Pablo, hablándole a los Corintios en la segunda carta, capítulo 6, versículos del 1 al 2, segunda de Corintios 6, del 1 al 2. Dice Pablo a ellos: os exhortamos, les animamos, llamamos su atención a que os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, ¿quién dice? Dice la Escritura: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Pablo está tomando la palabra de Dios que está escrita en Isaías, capítulo 49, versículos 8 al 9, y la está aplicando a ese tiempo y se la está dirigiendo a la iglesia de Corinto. Esta es una manera correcta de aplicar la profecía. Es decir, lo que ya Dios dijo y en el tiempo que vivimos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y Pablo dice, esto que Dios anunció desde la profecía con Isaías, en sus vidas se puede cumplir el día de hoy. ¿Qué tienen que hacer? No tomar la gracia de Dios en vano. La gracia de Dios ya vino sobre ustedes, ya les perdonó, ya les salvó, les está transformando. Entonces, en esa gracia, avancen conforme a lo que Dios ha puesto en sus corazones, en sus vidas. Dice Pablo, porque este es el tiempo aceptable. Este es el tiempo aceptable. Esta es la temporada deseada. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Les decía, creo el miércoles, al grupo que nos reunimos aquí, para Dios no hay un tiempo cronos como para nosotros. Estemos esperando que llegue tal mes o tal día o tal temporada, hablando de las estaciones del año. Para Dios es una eternidad, es un eterno presente. Un eterno presente quiere decir un eterno hoy. Hoy Él tiene el total control de lo pasado, de lo presente, de lo futuro. Él ve completo el panorama. Y cuando Él dice, hoy es el tiempo presente, hoy es la temporada deseada, hoy es el tiempo aceptable, está hablando, a lo mejor lo habló con el profeta Isaías, pero nos está diciendo a la iglesia, es hoy. ¿Sí me doy a entender? Es hoy. La palabra se aplica al presente perfecto de lo que Dios habla a quien cree y camina en su voluntad. Isaías decía, cuando hablaba de la profecía, ya en el capítulo 49 de Isaías, así ha dicho el Señor, en el tiempo favorable te responderé, en el día de salvación te ayudaré, yo te protegeré y tú representarás mi pacto con el pueblo. Es un compromiso que hace Dios, promete bendición y se compromete a cumplirla. Y esta fue cumplida, ya totalmente. ¿En quién? En Cristo. Todo lo que se anunció ya fue cumplido en Cristo. Y quizás algunos de nosotros hemos oído esta palabra que Dios nos ha dado durante el mes de enero, lo que vamos avanzando, y ya están enfrentando a lo mejor circunstancias adversas. Dice, pues Dios está hablando de que este es tiempo de bendición, que este es tiempo de prosperidad, de restauración, y yo sigo viendo circunstancias o situaciones que me afligen, que me angustian, que me quebrantan, que no veo claridad. Entonces, ¿no será que esto no es para mí? ¿O será que la profecía no está bien aplicada? Yo quiero decirte, como decíamos hace 8 días, que la adversidad siempre la tendremos. Es decir, siempre avanzaremos en contra. Prosperidad quiere decir avanzar frente a fuerzas opuestas. Siempre. Si no hubiera adversidad, si no hubiera lucha de contrarios, no habría desarrollo, no habría madurez. Esta vida, sus ciclos y la manera de vivir siempre enfrenta oposición para poderse desarrollar. Cuando no hay oposición, no hay desarrollo. Cuando no hay adversidad, no caminamos en la fe, no la ejercemos. ¿Sí? Entonces, hoy es el tiempo. Y estamos oyendo noticias desde que inició este año, un año de bendición, un año de prosperidad, que para nada suenan como si así lo fueran.
Este año hemos iniciado con catástrofes y con situaciones muy tremendas. Al sur de América, en Chile, incendios que han acabado con muchas y vastas regiones, gente ha fallecido, ha perdido su patrimonio. Y uno diría, ¿dónde está la prosperidad allí? ¿Dónde está la bendición ahí? Y lo más reciente que acabamos de escuchar hace 8 días, pues es el terrible terremoto, 2 terremotos. Es algo tremendo. Primero uno de 7.8 en la escala de Richter y enseguida otro. O sea, no fue una réplica, fue otro terremoto. Y hoy estamos hablando de más de 20,000 muertos. Y eso es lo que se ha contabilizado en el sur de Turquía y parte del norte de Siria. Y uno diría, bueno, pues está muy lejos, ¿verdad? Esas son cosas, a lo mejor ni sabemos dónde queda. Hablaba el otro día con mamá y me dice, bueno, yo ni sé dónde queda eso. Pues sí, a veces ni siquiera sabemos dónde queda, ¿verdad? Pero esto es tremendo. Está sucediendo y seguirá sucediendo. Y hay muchas explicaciones científicas. Si vamos a las explicaciones científicas nos van a decir pues que la causa son las placas tectónicas que se mueven, que chocan y que provocan los sismos, que además el núcleo de la Tierra tuvo un momento en que se detuvo, hace como 15 o 22 días, y empezó a girar en sentido contrario, cosa que ya ha sucedido en otras temporadas, y que entonces se está retrasando el tiempo y está provocando que más choques hayan, porque las placas están como flotando en el subsuelo. Entonces estos movimientos de que algo se detiene, ¿verdad? Es como tener un volantín que le estás dando vueltas y de repente lo paras y lo haces girar al contrario. Pues obviamente que trae reacciones. Y podemos entender la explicación a lo mejor o tener cierta idea, pero ya nos lo dicen cuando ya las cosas sucedieron, ¿verdad? Y Dios dijo, Jesucristo lo dijo desde Mateo 24, oirán de guerras, de rumores de guerras, y vendrán terremotos, y sacudirán, y son señales de ¿qué dijo él? Señales del fin. ¿Cuándo empezaron esas señales? Pues cuando Él resucitó y ascendió al cielo. Es decir, tenemos 2000 años en los que consecutivamente están sucediendo este tipo de fenómenos. Pero lo que está diciendo la Escritura a través de la profecía es que se agudizará, que en los tiempos finales se agudizará. Y estaba yo viendo las estadísticas y aproximadamente los últimos 30 años los terremotos han incrementado de manera sustancial. Es mucho más fuertes, mucho más terribles y hablan de miles de muertes. ¿Sí? Hace algunos años, algunas décadas en Chile y fueron más de 100,000 muertos. Hoy hablamos de más de 20,000, pero no se ha terminado de contabilizar. Ustedes han visto cuántos edificios se derrumbaron y el tiempo ya es muy complicado para hablar de sobrevivientes y que todavía se pueda rescatar a personas. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Es contrario a lo que se profetizó para este año y para la temporada que viene? No, porque Dios primero le habla a su iglesia. ¿Sí? En el tiempo de la prueba, dijo el Señor, yo te protegeré. ¿A quién? A sus hijos, a sus hijos. Este es tiempo de prueba, es tiempo de adversidad. También es tiempo de anuncio, como lo veíamos hace 8 días. Jonás fue y ya anunció a Nínive. En 40 días viene la destrucción. Qué bueno que les avisó, porque a lo mejor llega como le sucedió a Turquía, que llegue el sismo en la madrugada cuando todos están durmiendo y cuando no hubo posibilidad de arrepentirse. Y sucede. ¿Dónde será el próximo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque nadie sabe, ni los científicos. ¿Dónde será? Se puede especular. Lo que sí se sabe es que lo habrá. ¿Qué significa eso? Es un llamado de alerta. Es un llamado como el de Jonás. La tierra va a estar siendo afligida y en medio de esas circunstancias
ustedes, mi iglesia, mi pueblo, son bendecidos, son protegidos. Manténganse alerta, despiertos. Y no tomen la gracia en vano, sino avancen. ¿Hubo gracia para la gente de Turquía? Sí. Esa región donde sucedió el temblor fue una de las regiones donde predicó el apóstol Pablo los inicios del evangelio. Allí predicó él. Allí se convirtió él, en Damasco. En Antioquía fue donde se fundó la primera iglesia y donde se llamó por primera vez cristianos. Antioquía pertenece a Siria, Damasco también. En Turquía fueron las iglesias de las que habla el Apocalipsis, solamente que están más al norte. Ellas no fueron tocadas ahora. Esa región no fue tocada por los temblores, por este terremoto. Es decir, sí ha habido tiempo de gracia, sí ha habido anunciación, pero hoy el 95% de la población de Turquía y de parte de Siria son musulmanes, creyentes del Islam, no conocen al Dios verdadero. Tiene 2 décadas en que el gobernante de Turquía ha estado, como es un gobernante irreligioso, él reúne en la autoridad religiosa y política en sí mismo, entonces él obliga a que se aplique la ley como se aplicaba allá en el tiempo de los judíos, religiosamente. Y todos tienen que creer por lo que se dice, por lo que se obliga, y no por la revelación o el entendimiento. Es decir, hay muchas circunstancias que rodean lo que está sucediendo. Y Dios sigue hablando a través de todo esto. Y no se desdice de lo que ya dijo que sería este inicio. Es parte de eso. ¿Sí? Es inevitable que estas cosas sucedan porque estamos en la parte final de los tiempos, del tiempo cronos. Y son llamados a estar alerta, a caminar en la fe y en la voluntad de Dios. Y a que muchos vengan al conocimiento de Dios, ¿verdad? Así que hoy nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué hacemos por todas estas personas? Pues orar, ¿verdad? Pedir que la gracia y la misericordia alcance a todas estas personas, que a los que hoy viven haya consuelo y busquen con entendimiento, sean sensibles a la voz de Dios, ¿verdad? Y que Dios pueda consolar a tantas situaciones de pérdida, ¿sí? Y bueno, que prepare al resto del mundo para que estemos buscando a Dios y no estemos en temor y en angustia esperando ver dónde va a suceder el siguiente. No se trata de vivir en esa situación de angustia, se trata de estar caminando en confianza en lo que Dios ha dicho. Y Él dice, esta es una nueva temporada, estamos en una temporada de gracia, es año de la buena voluntad de Dios. Este es el año de la buena voluntad de Dios. ¿Yo qué tengo que hacer? Decir, amén, yo lo creo, para mi vida, para la iglesia universal. Él dice, este es un tiempo de avivamiento, es un tiempo donde la presencia del Espíritu de Dios se estará moviendo con poder en todo el mundo, y especialmente dentro de su iglesia, para despertarlos, para levantarlos, para corregir, así como lo hacía el apóstol Pablo con Corinto, para corregir muchas cosas en la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. La iglesia que es de Dios necesita mucha corrección también, volver al orden, volver a la enseñanza fundamental de la palabra, quitar la religiosidad y caminar en la verdad. ¿Qué implica un avivamiento? Dice Lucas 4:18, versículos 18 al 21, 4:18 al 21, que es también una palabra que está en Isaías 61, 1 y 2. Es un pasaje que ya hemos leído y que Jesús leyó durante su ministerio en una de las sinagogas. Y Él dice, el Espíritu de Jehová el Señor, son palabras de Jesús, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar
el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. ¿Cuántos estarán llorando? Muchos, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios se está moviendo y está para consolar, y está para liberar, y está para sanar. Un tiempo de avivamiento implica todo eso. Y este es el año en que estamos en ese mover del Espíritu Santo. Aprendimos hace 8 días que cuando hay avivamiento de parte del Espíritu, lo primero que sucede es proclamación de la palabra. Un tiempo de avivamiento viene porque el Espíritu respalda, guía, dirige a que se proclame la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del Evangelio, las buenas noticias. Y que llegue al corazón de las personas para que se vuelvan a Dios. Entonces hablamos de arrepentimiento, oír la palabra, generar fe, cambiar la manera de pensar y de vivir, eso produce avivamiento. Y vimos que en Nínive sucedió, ¿verdad? ¿Sí? Jonás cumplió, obedeció a Dios, predicó, la gente oyó y se convirtió. Y Dios los perdonó a 2 o 3 generaciones. Fueron salvos, no hubo juicio. Después vino el juicio, 150 años después, pero para otras generaciones. Esa generación fue guardada, fue liberada, porque oyó, creyó y se volvió. Sí, me voy explicando, lo que nos está haciendo a nosotros es eso mismo. En medio de todo esto que está sucediendo, ustedes oyeron, creyeron, tengan la confianza de que yo estoy con ustedes y en ustedes. No se guíen por lo que oyen del mundo, no se guíen por lo que ven, porque este es nuestro más grande desafío. Lo que vemos y lo que oímos se convierte muchas veces en la oposición más fuerte, porque genera emociones en nosotros, maneras de pensar, y eso se opone a lo que Dios está diciendo. Dios dice, este es tiempo de salvación, este es tiempo de consuelo, de restitución, de prosperidad. Es la temporada deseada. Y nosotros oímos las malas noticias. Nos hablan de crisis económica, de escasez, de terremotos, de plagas, etcétera. Y vemos lo que está sucediendo. Y entonces la fe como que se va apagando. ¿Qué tenemos que hacer? Al contrario, ¿verdad? Saber que justamente la palabra nos está hablando a nosotros para que nuestra fe se fortalezca y que no nos guiemos por lo que vemos o por lo que oímos, sino que confiemos en lo que Él ya nos dijo y lo apliquemos a nuestra vida. Este es el tiempo. El Espíritu de Dios nos está hablando a Casa de Bendición, habla a tu vida de manera personal y habla a la iglesia a nivel universal. Y dice, estamos en la nueva temporada, ya estamos en ella. Esta es la temporada deseada, una temporada fructífera y propicia para multiplicar. ¿Alguien quiere multiplicar algo en su vida? ¿Necesita alguien multiplicar? Ahí está la temporada, es temporada propicia y fructífera. Dice, estamos en tiempo aceptable, tiempo de favor de Dios, tiempo de gracia. Este es el momento propicio para avanzar y crecer, Casa de Bendición. Este es el momento propicio para avanzar y crecer, en calidad y en cantidad. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a aplicar esta palabra? ¿Cómo vamos a hacer que esto sea una realidad? Es la temporada deseada para extender las cortinas y alargar las cuerdas, que fue lo que nos dijo en la visión desde el año pasado, finales del año pasado. Dice Isaías 54, versículos 2 y 3, esta es la palabra que recibimos para la visión de Casa de Bendición y que está confirmada como una palabra para la iglesia de Cristo en general. A mí me sorprendió que a la hora que comencé a ver palabra profética para la iglesia universal de este año, esta fue una de las citas principales, la cita que habíamos recibido nosotros en el mes de agosto, septiembre, que justamente fue cuando empezó este nuevo año en el calendario judío. Dice Isaías 54, versículos 2 y 3, ensancha el lugar de tu tienda, extiéndete,
Extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Esta es una declaración profética que va a suceder, porque te extenderás, no es de a ver si, ¿verdad? Dios está diciendo que se cumplirá. Su iglesia se extenderá, casa de bendición se extenderá hacia la derecha y hacia la izquierda. Dice, tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Así dice el Señor, yo haré que mi iglesia ocupe, posea y recupere el territorio que parecía perdido. La instalaré en la casa que le prometí, dice el Señor. No se instalará en la casa que nos prometió. Dice, tú serás dueña de casas que no construiste, ocuparás y heredarás regiones que ni siquiera estaban en tu radar, dice el Señor. Yo te estoy dando no una tierra, sino múltiples tierras. ¿Cuáles son esas tierras? Personas. ¿De qué estamos hechos? De polvo de la tierra nos creó Dios. Cuando dice que nos va a dar muchas tierras, no está hablando de que nos va a dar hectáreas acá afuera, ¿verdad? Está hablando de personas. Y empieza por conquistar esta. Conquista tu tierra, ten dominio de esta tierra. Aplica la palabra de vida a tu tierra. ¿Qué palabra? Restauración, compensación, transformación, fructificación. Temporada deseada, estamos ya en ella. Y se extiende las cortinas y las cuerdas de tu tienda hacia la izquierda y hacia la derecha. Extiéndelas por fe, como Abraham, como Noé. Ellos fueron pregoneros de justicia que le creyeron a Dios. Como Jonás, ¿verdad? Como Moisés. Tenemos muchísimos ejemplos de hombres que le creyeron a Dios y actuaron. Como María, esa jovencita que le creyó a Dios y fue el vaso usado por Dios para traer a existencia este mundo al Salvador de la humanidad, nada más. Por fe. Dijo María, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llegar a ese nivel. ¿Sí? Hágase conmigo conforme a tu voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que, aplicando esta palabra, es tiempo de extendernos. Cada uno tenemos que ver de qué nos está hablando Dios, ampliar nuestra visión. Cuando hemos estado afligidos, muy contaminados por el mundo, a veces en vidas de pecado, pues no vemos más allá de lo que tenemos aquí, como si hubiera una gran neblina. Hoy el Señor dice, quita todo eso, quita esas nubes de delante de ti, amplía tu visión. Si es necesario, súbete a un lugar alto y empieza a ver por sobre de eso. ¿Qué tiene Dios para tu vida? ¿Qué significa para ti ensancharse, extenderse, multiplicarse? ¿Qué significa para ti fructificar? ¿Qué significa para ti extender el Evangelio, pregonar el Evangelio y llevar a estas personas que aún no le conocen? Es tiempo de recompensa. Vamos a dejar atrás el tiempo de temor. Esto es para casa de bendición, dice. Vamos a dejar atrás el tiempo de temor y de confinamiento que ya vivimos, de pérdidas, de demora, de restricciones, de limitaciones. Hoy estamos superando ya el tiempo de lucha y de perseverancia en el que nos hemos esforzado. Tenemos más de 2 años, 3 años perseverando en medio de oposición de muchas y diferentes maneras. Hoy el Señor nos dice, ese tiempo se está superando. Qué bueno que te esforzaste, porque ahora vas a retener el territorio y los recursos que yo te he dado. Y viene la palabra de Apocalipsis, que hoy se me hace más viva que nunca, que es una palabra dada a nosotros desde que iniciamos Iglesia Casa de Bendición. Es una palabra dirigida a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, versículos 7 al 12. Apocalipsis 3, 7 al 12 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David,
el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Y fíjense el versículo 8. Dice, yo sé todo lo que haces. ¿Qué dice? Yo sé todo lo que haces, casa de bendición y los que forman parte. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. En eso hemos estado perseverando nosotros, en no negar el nombre del Señor, el predicar la verdad, profundizar en la verdad, y que esa verdad cambie nuestra manera de pensar y de vivir, obedeciéndola y no negando el nombre. No le damos adoración a ningún hombre, ni a ningún título, ni a ningún local, no, es solamente al Dios verdadero, a Jesucristo que ha sido nuestro Salvador. Y dice el versículo 10, por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante. ¿Cuál mandamiento? Ser perseverante. Ser perseverante ha sido el mandamiento y en ese nos hemos movido. Dice, por eso yo también te protegeré a la hora de la prueba. Es un compromiso de parte de Dios. Yo te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá inevitablemente sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. ¿Más claro? ¿Cuál es la promesa para la iglesia? Nos protegerá. ¿Por qué? Porque hemos perseverado en la verdad, porque no hemos negado su nombre, porque todas las promesas para sus hijos son sí y amén en Jesucristo. Amén. Y él dice, ya pronto vengo, lo que tienes, no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Hasta hoy perseveramos y seguimos procurando construir, consolidar y guiar una comunidad de hijos de Dios, que entiendan, que vivan como adoradores y que experimenten cada día la vida en el Espíritu. Ese es nuestro propósito. Llegar a conocer y vivir cada día la vida en el Espíritu. No una religión, no una vida cristiana de domingo. 24 horas, 7 días de la semana, viviendo llenos del Espíritu de Dios. Esa es nuestra meta, esa es la visión. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué. Quiero mostrarles una fracción de esta historia como una confirmación de lo que Dios hace y cómo lo hace en este llamado y en estas promesas de bendición que nos está haciendo. Dice el libro de Josué en el capítulo 5, versículos 13 al 15. Josué 5, del 13 al 15. Josué está con todo el pueblo de Israel, ya pasaron el río Jordán y están por tomar la primera ciudad de la tierra prometida. Esa ciudad se llama Jericó y está acampando todo el ejército de Israel, está acampando todo el pueblo, ya celebraron la Pascua, este es el contexto de los capítulos anteriores, y están preparándose. Ya tienen allí enfrente, a la vista, la primera ciudad. Están viendo las murallas, están viendo una ciudad bien amurallada, bien cerrada. Y Josué está al frente de ellos. Ya Moisés, ya hace tiempo que él no está. Es la nueva generación la que está con Josué. Y Josué es el capitán, es el líder de ese pueblo. Y están, después de celebrar la Pascua, en un tiempo de reposo, esperando que Josué diga, ¡avancen! Y Josué, ¿qué estará haciendo? Dice aquí en la Escritura que Josué caminaba y estaba viendo la muralla a lo lejos. No era un murito como estos, ¿no? Era una tremenda muralla, ¿sí? Donde cabía una carreta arriba, ¿sí? Un doble muro. ¿Cómo iban a tomar la ciudad?
Seguramente Josué está pensando en una estrategia, está tratando de ver cómo organizar a su ejército. No tenían grandes armas, no tenían mucha experiencia en batalla. ¿Qué era lo que tenían? Al Dios de los ejércitos con ellos. Ya habían cruzado el Jordán, y allá en Jericó, los ejércitos de Jericó y la gente estaba atemorizada. No sabían cómo iban a llegar el pueblo de Israel, cómo iban a tumbar la muralla, pero sabían que algo iba a pasar, porque sabían que Dios estaba con ese pueblo y que la decisión era tomar esa ciudad. Ya habían ido los espías, habían hablado con una ramera que los había ocultado, Rahab, ¿se acuerdan de esa historia? Y habían regresado, y ella ya había puesto un listón rojo en la puerta de su ventana para que esa área no fuera tocada. Siria estaba segura que se iba a tomar esa ciudad y que solamente iba a ser guardado. ¿Qué nos está haciendo a nosotros Dios? Yo te guardaré. ¿Sí? Ya ha sucedido esto, ¿sí? De diferentes maneras. Entonces, este es el contexto. Y cuando Josué está pensando y diseñando una estrategia y ver cómo le va a hacer para tomar la ciudad, dice, un día, dice el versículo 13, que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Y Josué se acercó a él y le preguntó, ¿eres uno de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y dice, el hombre le respondió, ni lo uno ni lo otro. Estoy al mando del ejército del Señor y por eso he venido. ¿Qué pasó? ¿Quién tenía el mando? Josué está con la responsabilidad, con la tarea de pensar cómo le va a hacer con la estrategia para tomar Jericó, y de pronto aparece un varón, ¿verdad?, listo para la batalla, y le dice, no, yo no soy ni de aquellos, ni tampoco soy de los tuyos. Yo estoy al mando del ejército del Señor, y por eso he venido. ¿Qué hizo Josué en ese momento? Dijo, entonces yo no soy el que estoy al mando, el que está al mando es él. Dice, entonces Josué se inclinó con el rostro en tierra y lo adoró, mientras decía, ¿qué órdenes tiene mi Señor para este siervo suyo? Qué tremendo. Una actitud como la que tuvo María con el ángel, ¿verdad? Hágase conforme a tu voluntad. Aquí Josué está haciendo algo parecido, diciendo, tú eres el que tiene al mando el ejército del Señor, entonces, ¿qué órdenes tiene mi Señor? Ya no es lo que yo piense, no es cómo lo vea yo, es lo que Él diga. Yo estoy esperando órdenes. ¿Y tú? En todo lo que Dios está hablando en este tiempo, ¿tú estás esperando órdenes o tú estás pensando cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para restaurar tu matrimonio? ¿Cómo le vas a hacer para que tus hijos vengan al conocimiento de Dios? ¿Cómo le vas a hacer para que tus familiares se vuelvan a Cristo? ¿Cómo le vas a hacer para que tu economía sea restaurada y se multiplique? ¿Cómo le vas a hacer para conservar la sanidad en tu cuerpo? Etcétera. Habría muchas preguntas, ¿verdad? ¿Y qué dice Josué? Todo lo que yo había pensado cómo hacerle, lo hice a un lado. Se me quitó la carga y le dije, Señor, tú dime, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sensibles a la voz de Dios. Y entonces definir. Dice que entonces, cuando él le dijo esto, en este caso es una figura de Jesucristo. Es un tiempo en el que Cristo se manifestó allá, antes de venir al mundo en carne. Y le dice, ¿qué órdenes tiene mi Señor para este siervo? Y entonces el versículo 15 dice, el comandante del ejército del Señor le respondió. ¿Quién era? El comandante del ejército del Señor. Ese es Jesucristo mismo, ¿verdad? Y le dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar sagrado. Sí, despójate de tu naturaleza humana y entra en el nivel
espiritual en el que vamos a hablar. Y Josué obedeció. Dice en los primeros versículos del capítulo 6, el versículo 1 dice: por temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada, bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Entonces el Señor le dijo a Josué: date cuenta, despierta, toma conciencia, date cuenta que yo te he entregado a Jericó y a su rey con todos sus guerreros. Ya está entregada. Todavía no la han tomado, pero dice: date cuenta, en fe, ya está, ya te lo he entregado. Dice, pero todos tus guerreros deben rodear la ciudad. Y ahí le dio la estrategia que ya todos conocemos, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer? Caminar alrededor de la muralla, un día a la vez, y hacerlo durante 7 días. Y el 7º día, dar 7 vueltas. ¿Qué les suena eso? Ellos están pensando, pues no sé, si mandan llamar bombarderos o buscan cañones o cómo le van a hacer para derribar. Le dicen, no, hoy van a ir y le van a dar una vuelta a la muralla. Y mañana lo van a repetir otra vez. Y así lo van a hacer durante 7 días. ¿Tú qué dirías? Estamos hablando de guerreros, hombres de guerra, se van a enfrentar a un ejército, a una ciudad amurallada. Así es la oposición que enfrentamos cada uno de nosotros en nuestras circunstancias. Primero, lo que vemos, luego lo que oímos, luego lo que sentimos, el temor, la duda, las circunstancias adversas que se nos presentan. Todo eso puede debilitarnos y decir, pues no se puede, está muy amurallado, está muy cerrado, tienen ejércitos mejores que los de nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Dice, el 7º día tus guerreros darán 7 vueltas a la ciudad y mientras tanto los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando oigan el toque prolongado de las bocinas, todo el pueblo debe lanzar fuertes alaridos. ¿Qué tenían que hacer? Pues gritar con todas sus fuerzas. No iban a hacer grititos. No, gritar con alarido, dice la palabra aquí. Entonces, cuando hagan eso, la muralla de la ciudad se vendrá abajo. La muralla de la ciudad se vendrá abajo y en ese momento el pueblo deberá lanzarse directamente contra la ciudad. La ciudad es suya. Hoy lo vemos hacia atrás y ¿qué pasó? Que se cumplió todo. Ellos obedecieron, caminaron en fe, hicieron lo que el Señor mandó y las murallas se derribaron, las puertas se cayeron y ellos entraron. Y esa ciudad fue tomada por el pueblo de Dios, apenas la primera. ¿Qué se necesitó? Creerle a Dios, ¿verdad? Si hoy Dios nos está hablando de situaciones importantes para nuestra vida individual como iglesia universal, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar. Seguros de que es la temporada deseada, seguros de que esto es tiempo de visitación del Señor. Y hacerlo en el Espíritu, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no por lo que vemos o lo que oímos, sino creyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Y Él dice, es tiempo de avanzar, es tiempo de extenderte. Tú vas a derribar la oposición que hay en tu vida. Avanza y ocupa la tierra, dice el Señor, porque yo estoy contigo y mi Espíritu se ha derramado sobre ti. Esto ya es una realidad. El Espíritu ya está en nosotros. Ya somos ungidos de Dios. En esa confianza vamos. Fuimos llamados para grandes cosas por parte de Dios. Somos portavoces de buenas noticias. Fuimos elegidos para ser edificadores del reino de Dios. Por lo tanto, alistémonos para quitar toda barrera. Derribar esas barreras. ¿Cuáles? El temor,
la duda, los malos deseos, los pensamientos equivocados, la mentira y toda la cultura del mundo. Quita todo obstáculo de tu camino y avanza, dice el Señor. Esta es la temporada deseada. Amén. Lo aplicamos a nuestras vidas. ¿Qué derribó las murallas de Jericó? Un terremoto, ¿verdad? Pero ese terremoto vino de parte de Dios, con hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Si ustedes dicen, griten y se van a caer las murallas, ¿qué tenemos que hacer? Te creemos, Señor. Si tú dices que se van a caer, pues es porque tú la vas a derribar, ¿verdad? ¿Cuál es tu muralla? ¿Cuál es el límite que te impide alcanzar tus sueños, tus propósitos? ¿Qué es lo que impide que alcances una vida de alta calidad en el Señor? Un enemigo que nos han descrito, que es más fuerte que nosotros. No es así. Cristo es más que victorioso y está en nosotros. No podemos temerle más a lo que se dice que a lo que tenemos y Dios dice. El vencedor vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo. No hay nadie por encima de Dios, ni igual a Dios. Dios es soberano y todopoderoso, y Él actúa por medio de su Espíritu en sus hijos. Ese Espíritu, ¿cómo se manifiesta? En el carácter. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que ese Espíritu está en nosotros? Por la transformación de nuestro carácter. Y entonces aflorará en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, de actuar, porque tenemos un nuevo carácter. Nos ha sido dado un nuevo espíritu, no el espíritu del mundo, no el espíritu de temor, no el espíritu de cobardía, no el espíritu de duda. Tenemos el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Le dijo Pablo a Timoteo, ese es el espíritu que Dios te ha dado. Poder del espíritu, dominio propio, para que no te llenes de dudas, para que no tus emociones te ganen, para que no lo que ves o lo que oyes, sino lo que Dios dice, confiados en su palabra. ¿Cuál es ese enemigo? No hay otro enemigo más que el sistema del mundo. Su cultura es la cultura del sistema del mundo, una cultura dominada por la naturaleza del pecado, que habita en todos los seres humanos, pero que nosotros, los hijos de Dios, la hemos vencido por la gracia y la misericordia de Dios, porque nos ha dado una nueva naturaleza. Y este es el regalo para todo el mundo, que si todo el mundo se convierte al Señor, el sistema será sometido a la autoridad de Cristo, y así sucederá al final. Entonces este es un tiempo para que más gente pueda disfrutar de la calidad de vida a la que Dios nos llama, y no tener que esperar a ver si somos de los que al final nos arrepentimos, sino hoy vivimos ya en victoria. Amén. Vamos a estar de pie. Hoy el Señor nos está diciendo, para muchos de nosotros, este es un tiempo de reinicio, este es tiempo de receta. Ustedes han reseteado sus teléfonos o han reseteado alguna computadora, ¿verdad? ¿Para qué lo hacemos? Para que empiece de nuevo, ¿verdad? Que tenga un nuevo comienzo y se quiten algunas cosas que obstaculicen. El Señor nos está diciendo, este es tiempo de reset, este es tiempo de reinicio en tu vida, en tu vida. Es una temporada deseable. Yo estoy contigo.
Este es un tiempo de reinicio a las familias, a los matrimonios. Dice el Señor, yo los estoy guiando a que recuperen el terreno que perdieron. Muchos han perdido por muchos años, por generaciones han perdido. Familias disfuncionales, familias fracasadas, familias oprimidas. Dice el Señor, hoy es tiempo de reinicio. Todo eso quedará atrás. Dejemos el pasado y extiéndete a lo que está delante, porque yo estoy contigo. Yo soy tu protector, yo soy tu sanador. El Señor está sanando las heridas que muchas personas y familias han estado viviendo y sufriendo, en los matrimonios, en los hijos, en los padres, en las relaciones laborales. Ha habido heridas. El Señor dice, este es tiempo de sanidad, este es tiempo de restauración, este es tiempo de restitución. Muchos han estado frustrados, confundidos, han sido despojados. Hoy el Señor dice, este es el tiempo para salir, este es el tiempo para amanecer. Es el amanecer de un nuevo día. Ustedes verán con sus propios ojos la tierra que yo les he prometido. Y empieza por esta tierra. Así que por fe, avancen. Por fe, avancen. Tómenla. Ya es suya. Pónganse de pie. Avancen y hagan lo que hizo el pueblo de Dios el séptimo día. ¿Qué hizo? Gritó. Tú grita que tus barreras, tus límites, tus murallas son derribadas en el nombre de Jesús. ¿Sí? Tu familia es restaurada, tu vida es sanada, viene restitución, viene compensación. Este es el tiempo de la buena temporada, de la temporada deseada. Amén. Este es el nuevo tiempo que el Señor quiere darnos. Sí, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha injusticia. ¿Qué podemos hacer? A veces lo podemos ver como una gran muralla, pero podemos empezar con uno. Puedo empezar conmigo mismo, si es que tengo necesidad de estar trabajando algunas áreas, o puedo empezar a ayudar a otros. Estas últimas semanas, pues desde que empezó el año, a través de mi esposa hemos tenido varios testimonios de personas conocidas o a veces alguna vez nada más vistas en vecinos que están ahí cercanos a nosotros, pero que nunca había habido conversaciones con ellos, y que son personas que viven en la religión tradicional, practicantes de ella, pero que han pasado por situaciones de mucha aflicción, que se les quemó su casa, que un hijo drogadicto falleció, que el esposo es alcohólico, cosas así, de ese tipo que podemos escuchar en muchos lugares, pero que muchas veces están calladas, y que la religión no ha podido resolver esas situaciones familiares. Matrimonios destruidos, divorcios, hijas que se han tenido que regresar a casa porque resultó que el esposo fue, pues, no la persona adecuada para ellas. En fin, historias que se repiten. Pero lo que nos llama la atención es que esas personas entran en contacto en un momento con mi esposa y como si la conocieran de años, con una palabra, y comienzan a hablar y comienzan a decir todo esto que han vivido. ¿Por qué será? El Espíritu de Dios nos pone ahí a las personas, y en ese momento pues mi esposa ha tenido la palabra que Dios nos está dando para dar consuelo, para dar esperanza, para poder decir sí se puede. No es cuestión de religión, es cuestión de oír la voz de Dios y de creerle a Él y decirle: tu vida puede cambiar, la vida de sus familias puede ser transformada, Dios puede restituirles lo que han perdido. Así nos va a pasar a cada uno de nosotros. Cerca de ti hay muchas personas que a lo mejor nunca han tenido la confianza, o no ha habido el momento, o no ha llegado la palabra, pero va a suceder. ¿Y qué vamos a hacer? Extendernos. Extiéndete,
extiéndete. Tú eres un instrumento de bendición. Tú eres luz. Y estás para llevar la luz a quien está en oscuridad, para llevar consuelo, para llevar palabra de ánimo y de esperanza, para animarlos a ir a la palabra de Dios, que es la única que da fe. No hay otra manera de adquirir fe, solamente en la palabra de Dios. Que necesitamos solamente estar sensibles a lo que está sucediendo. A lo mejor no nos vamos a poder traer a todos aquí al lugar de reunión, pero tú puedes empezar a dar una palabra, ellos te van a buscar y a lo mejor en algún momento puedes reunirte con algunos de ellos y seguir multiplicando la enseñanza. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, que es verdad. Creemos en ella, Señor, y la aplicamos a nuestras circunstancias, Señor. Padre, cada uno, cada una, conforme al entendimiento y la revelación que estás dando, Señor, está listo para extenderse, Señor, para tomar el dominio, el control de sus propias circunstancias, Señor, para renovar sus pensamientos, para cambiar sus emociones. No permitir que nada tóxico, Señor, cautive nuestros pensamientos. Que no salgan palabras, Señor, de frustración, de desánimo, de maldición, sino que salga la palabra que pueda edificar, que pueda dar dirección, que pueda construir. Pon tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Que esa palabra more abundantemente, que renueve nuestra mente, que cambie nuestra manera de hablar, que cambie nuestra manera de vivir, de actuar, modifique nuestras actitudes, Señor. Que hoy el carácter de Cristo sea confirmado en transformación en cada una y en cada uno, Señor. Que podamos ver tu obra realizándose en cada uno de nosotros, más semejantes a Cristo, más semejantes a Cristo, empezando por crecer en el amor a ti, Señor, amarte a ti y amar a nuestros semejantes, Señor. Amarnos a nosotros mismos como hijos tuyos, Señor, y extendernos a ser de bendición, porque nos has bendecido para bendecir, Señor. Gracias por la luz que traes a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el perdón. Gracias por la libertad, Señor. Gracias por cancelar las maldiciones generacionales en las familias, en las personas, y por estarnos renovando, Señor. Ahora somos familias en Cristo, familias bendecidas. El bien tuyo, el favor tuyo está en nosotros y estará en las siguientes generaciones, Señor. Aviva el fuego de tu obra en nosotros, Señor. Aviva el fuego de tu espíritu. Que experimentemos la vida espiritual, que no de oídas la conozcamos, sino que la experimentemos, Señor, y podamos ver la vida, las personas, como tú lo ves, no como nos han dicho que sea, Señor. Padre, nos lamentamos y nos dolemos con el mundo que está en dolor, en sufrimiento, Señor. Sabemos que es injusto que tantas familias que quizás han estado padeciendo por años, por décadas, pobreza y opresión, finalmente sucumban, Señor, ante un siniestro como estos terremotos, como los incendios, como las pestes, Señor, que están corriendo por el mundo. Padre, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de cada uno de estos diferentes pueblos, naciones. Ten misericordia, Señor, de esta nación, de sus diferentes pueblos, Señor, de las diferentes familias. Trae, Señor, un mover poderoso de arrepentimiento, Señor. Que tu palabra llegue, fluya, Señor, hasta el último rincón y nos mueva a cambiar, a volvernos a ti, Señor. Que tu gracia, Señor, tu misericordia sobreabunden, Señor, sea multiplicada en todo lugar, Señor. Y que los que hoy se duelen, los que están en luto, en dolor, reciban tu consuelo y tu favor, Señor.
Padre, que tu amor, que es abundante, Señor, y que ya se ha manifestado, hoy sea una realidad en todo lugar, Señor. Comenzando por nosotros mismos, Señor. Todo esto hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gloria y alabanza al Señor con nuestras palmas.